Cuando el pueblo es de Dios, pelea por Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Te lo repito, cuando el pueblo es de Dios, pelea por orden de Dios, a la manera de Dios y para gloria de Dios. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Bien, mis amados, estamos para estudiar una vez más la palabra del Señor. Nos toca Números, el capítulo número 31, y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa de poder inclinar nuestro rostro a ti y poder adorarte y poder bendecirte y poder proclamar tu nombre, proclamar tu verdad, tu grandeza. Señor, te pido que en esta mañana tengas misericordia de nosotros, hables a nuestra vida, transformes nuestros corazones y nos permitas, Señor, estar de verdad atentos a ti y oírte. Y, Señor, aprenderte, conocerte, entenderte. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mira a cada hermano que está ahí, Señor, del otro lado de la línea, Señor. Mira a cada hermano que está ahí en cada hogar, Señor, viendo este estudio. Y Padre, glorifícate en este estudio. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, pues nos toca el capítulo 31 y vamos a ver en esta porción de la palabra principios que Dios da respecto de la guerra. Es importante entender este capítulo porque si tú comprendes este capítulo, tu vida entera va a cambiar. La gran mayoría de nosotros creemos vivir para nosotros o pretendemos vivir para nosotros, pero en realidad el pueblo de Dios vive en Dios, con Dios, por Dios, para Dios, y eso es importante que nuestro corazón lo sepa. Aquí en este caso, Dios le mandó a Moisés a que peleen, pero usted va a mirar cosas súper interesantes de esta porción de la palabra. Vamos a meditar con la siguiente pregunta en mente. ¿Qué aprendemos de esta batalla de Israel? ¿Qué aprendemos de esta batalla de Israel? ¿Qué enseñanza hay para nosotros? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Bueno, vamos a leer la palabra, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. En primer lugar, quiero que mire esto. Moisés, el de las 1000 batallas, el escogido, el hombre fuerte de Israel, el hombre a quien Dios habla cara a cara. Dios le da la orden de una guerra, pero al mismo tiempo le dice, después de esto te vas a morir. Piensa en usted. ¿Qué haría usted si Dios le dice, bueno, vas a hacer esto, trabajas estos 6 meses y luego te vas a morir? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Zapatearías, llorarías, gritarías? ¿Cuál sería tu actitud, verdad? Pero dice aquí, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra. Me gusta que no hay queja en Moisés. No hay, pero Señor, un ratito, escúchame. No hay. Lo que Dios dice es lo mejor. Siempre aprendamos de Moisés. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. Hemos visto casos de personas que no, pero Señor. Pero siempre y Dios en su voluntad permisiva ha dejado algunas cosas, que sucedan algunas cosas, o que se prolonga el tiempo de vida de Ezequías, por ejemplo. Pero vemos que eso lo único que hace es estorbar, es perturbar el plan de Dios. Ahora vamos con nuestra porción. Dice,
Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. 12.000 soldados tendrían que ir, ¿verdad? Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¡Wow! Qué precioso! Una batalla, una victoria en el Señor. Son maravillosas las victorias en el Señor. ¿Cuándo es que nuestra victoria es segura? Bueno, pastor, cuando yo ayuno y le pregunto al Señor, no, cuando Dios me manda. Vos sos más que vencedor, la Biblia lo dice, antes vosotros sois más que vencedores, pero ese más que vencedor no es de tus batallas, es de las batallas del Señor. Porque desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo, perteneces al pueblo de Dios que se llama iglesia, y a partir de ahí la iglesia lucha, pelea las batallas del Señor Jesucristo. Y tiene ya victoria asegurada en el Señor Jesucristo. Ahora es importante esto. Voy a poner aquí, en primer lugar, hermanos amados, la guerra se realiza por mandato de Dios. No se trata de mis guerras, no se trata de mis batallas, se trata de las batallas de Él. Me gusta mucho la actitud de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es algo que el pueblo en general ignora voluntariamente. Digo voluntariamente porque está demasiado expresado en la Biblia. Y de repente el pueblo de Dios pelea sus batallas, y por esa actitud es que hay infinidad de denominaciones, infinidad de religiones, por causa de no entender un principio fundamental. Al cielo no se van los adventistas, no se van los mormones, no se van los evangélicos, al cielo no se van los católicos, al cielo se va la iglesia. Y la iglesia es una sola. Y la iglesia pelea en el nombre del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Y aquí este era el caso. Ellos iban a pelear por el Señor. Estaban ejecutando venganza por algo que les hicieron a ellos, pero quien ejecutaba la venganza era el Señor. Fíjese, cuando usted es pueblo de Dios, lo que a usted le hacen, se lo hacen a Dios. Y cuando a Dios le hacen algo, Dios es Dios todopoderoso y no dejará las cosas a medias, no tomará por inocente al malvado, de ninguna manera. El Señor ejecutará venganza. No solo porque se trata de usted, sino porque al hacérselo a usted se lo hicieron al Señor. Entonces, toda guerra del pueblo de Dios se realiza por mandato de Dios. Y ellos pelearon en el nombre del Señor Jesucristo, y pelearon obedeciendo, en obediencia. Es interesante porque tomaron 1000 de cada tribu. Es interesante porque ninguno de ninguna tribu se resistieron, entonces fueron, pelearon. No dan muchos detalles de la batalla por causa de que fue una batalla totalmente peleada por Dios. Y como era una batalla de Dios, había presencia de Dios. Fíjese que va el sacerdote Eleazar con ellos, dice, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Perdón, va Finés, no va Eleazar. Con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. La victoria no radicaba en que ellos tocaban trompeta. Hoy en día se toca trompeta proclamando una victoria. No, la victoria radicaba en la obediencia al mandato de Dios. Si ellos hubieran decidido un poco antes o un poco después, no hubieran obtenido la victoria. Pero cuando usted hace las cosas en el tiempo de Dios, en los tiempos de Dios, es victoria segura. Es victoria segura. Ahora, iba para tocar la trompeta. El propósito no era, al tocar la trompeta, el propósito no era que las trompetas eran mágicas y que por eso daba la victoria. El propósito de las trompetas era ordenar al pueblo. Era guiar al pueblo en medio de la batalla. Y pelearon contra Madián, versículo 7, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón.
Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Uba y Rebas, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Se acuerda el profeta Balaam, más torcido que un cigüeñal, totalmente chueco, caído, pero decía él, caído pero con los ojos abiertos? Es decir, sabía que estaba mal, entendía que estaba mal, pero no estaba dispuesto a apartarse de su pecado. Él sabía que estaba guiando mal al pueblo, porque profetizaba por dinero. Y él sabía que estaba errado, pero encontraba razones para autojustificarse hasta que le llegó el momento de la muerte. No erréis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si usted siembra en desobediencia, segará corrupción, mi hermano. Segará juicio, segará castigo. Aunque sea un siervo de Dios. Porque quiero decirle algo. No es garantía el que usted sirva a Dios en una congregación, en un ministerio. No es garantía. La garantía está en la actitud de su corazón para con Dios. Otra vez, la guerra se realiza por mandato de Dios. Estamos viviendo unos tiempos en un aparente mandato de Dios hay gente que sale a pelear y se sube a los edificios, y de los edificios grita y vocifera y toca trompeta y atan y amarran y todo eso. Pero ¿realmente Dios está mandando a hacer eso? Es la pregunta. Hay unas personas que se meten debajo del mar, pero Dios está mandando a hacer esto. Porque si usted está yendo a pelear y Dios no le ha mandado, ¿sabe lo que va a suceder? Es una derrota con toda seguridad. Se decretó contra el coronavirus, hasta algunos intergalácticos volaron la ciudad y maldijeron al virus y cancelaron al virus. No sé lo que habrán hecho, no sé cómo habrá sido, estoy especulando un poco. Echaron aceite, ¿verdad? Pero no funcionó, no pasó nada. No pasó nada. El virus continuó y ha muerto mucha gente y hasta han muerto pastores. Entonces, mis amados, qué importante que es saber, la guerra se realiza por mandato de Dios. Acuérdese de estas palabras, métaselas en la cabeza, como, según y conforme. Como Dios manda, según los tiempos de Dios y de acuerdo a las instrucciones constantes de Dios. Bueno, estos fueron y pelearon, obedeciendo a Dios. Y Moisés se preocupó de que todo esté conforme Dios había mandado. Y fueron y lo hicieron así. 12,000 soldados pelearon. Ganaron. Dice en el versículo 9, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestia, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Aquí había un problema. Hermano, cuando Dios nos da la victoria, debemos tener cuidado de qué botín tomamos. Si usted se da cuenta, ellos hicieron algo insensato. ¿Qué fue este algo insensato que hicieron, pastor? Resulta que ellos, ¿se acuerda cuando el pueblo se levantó y murieron como 23,000 personas? Hace unos pocos capítulos atrás lo vimos. Cuando uno de los sacerdotes, uno de los de la familia sacerdotal, trajo una mujer y en delante de Moisés y Aarón y todo, fornicó ahí, y vino Eleazar y los mató a los dos. ¿Se acuerda de eso? Estas eran las mujeres. Estas eran, y estas mujeres se habían mezclado con ellos por instructivas de Balaam, el que ellos mataron aquí. Esto me lleva al segundo punto, mis amados. ¿Sabe? La guerra se realiza por mandato de Dios y el enemigo debe ser destruido. Hermano, nunca el enemigo va a ser de ayuda, nunca el enemigo te va a servir a tus propósitos, a menos que Dios haga que sirva a tus propósitos. Pero lo tuyo y lo mío tenemos que destruir por completo todo vestigio del enemigo. Por cierto, hoy en día, nuestro enemigo no es el partido político que está en contra del cual estamos, o que no es afín a nosotros. El enemigo no es mi vecino que me echa basura a mi cesto de basura, o a
acera. El enemigo no es mi suegra, el enemigo no es, porque ahorita que me acuerdo ni suegra tengo, ¿no? Hermano, el enemigo, dice la Biblia que hoy no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿sabes cómo es esta pelea? ¿Sabes cómo es esta batalla? Esta batalla no es amarro y hacho y esto, no, esta batalla es no permitir que estos enemigos corrompan nuestra vida. Es decir, la lucha es constante respecto de no voy a dejar que mi vida se contamine con las artimañas y tretas del enemigo. Esa es la principal batalla. ¿Echamos fuera demonios? Sí, claro que sí. En el nombre del Señor Jesucristo lo hacemos. Y sucede, sucede. Y salen, salen. Pero esa no es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es esforzarnos para no ser contaminados. Aquí ellos se ponían en un tremendo peligro. Porque el enemigo debe ser destruido, el enemigo debe ser destruido. Nuestro enemigo es nuestra carne. Y a través de ella es que Satanás opera. A través de ella es que Satanás actúa. Entonces, mis amados, necesitamos estar apercibidos, necesitamos entender y conocer que lo que Dios hace o determina debe ser hecho a la manera de Él y como Él manda. Ellos tenían que destruir a todo el enemigo, pero cometieron el mismo error que cometió Saúl más adelante. Perdonó la vida, ¿se acuerdan, no? Bueno, a los amalecitas les perdonó la vida. Bueno, el enemigo tiene que ser destruido por completo. Entonces, la guerra se realiza por mandato de Dios y el enemigo debe ser destruido por completo. Ahora, dice, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento, los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés. Me gusta la actitud de Moisés. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo a Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermanos, uno sabe lo que podría apartarlo de Dios. Uno sabe lo que podría hacerlo pecar contra Dios. Uno sabe lo que está, lo que, aquello que tiende a apartarnos del Señor. Uno sabe. Por eso es importante que no quede vestigio de ese tipo de enemigos. Hoy por hoy, tu enemigo son tus sentimientos, sensaciones y emociones. Tu enemigo es este mundo. Tu enemigo es Satanás. Entonces, entre más te acercas a Dios, entre más te sometes a Dios, el diablo más lejos de vos se pondrá. Tu carne más débil se pondrá. El mundo menos injerencia en tu vida tendrá. Pero el gran problema de nosotros es que al igual que Israel, lo que nos parece bien lo vamos a guardar, vamos conservando. Lo que nos parece bien iremos poco a poco utilizándolo para nuestro bien. Ese era el error aquí. Dijo Moisés, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Es decir, maten a los niños, hombres y a las vírgenes. ¿De qué se trataba esto? Se trataba de destruir por completo a los madianitas. Ese era el punto. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Qué sucedía? Iban a quedar esas niñas sirviéndoles, trabajando para ellos, y no estaban corruptas, no estaban corrompidas. Era una destrucción del enemigo, sí, la idea era borrar a Amalek, era borrar a Madián. Versículo 19, y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros hijos, y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. El enemigo debe ser destruido de tal manera que en medio del pueblo haya pureza. Te lo repito, el enemigo debe ser destruido de tal manera que en medio del pueblo haya pureza. Y esto me lleva al tercer punto.
Hermanos, Dios debe ser exaltado con el botín de la victoria. Fíjese que la tendencia nuestra es decir, no, pues yo vencí, no, pues yo soy el poderoso, no, pues yo hice esto, no, pues yo hice lo otro, no, yo pues por Dios, yo para Dios, no, yo me he guardado hasta ahora, no, yo soy una persona que ama al Señor y esto, y yo, y yo, y yo, y esa es la actitud nuestra. Entonces, hermano, toda victoria de los hijos de Dios es para la gloria de Dios. Toda victoria de los hijos de Dios debe exaltar a Dios. Toda victoria de los hijos de Dios es de Dios, porque en realidad la victoria la ha dado Dios. Así que medítelo, piénselo. Eh, eh, la guerra se realiza por mandato de Dios, el enemigo debe ser destruido y Dios debe ser exaltado con el botín de la victoria. Bueno, a mí el Señor Jesucristo murió por mí y me salvó. ¡Qué lindo! ¡Qué gloriosa verdad! Pero la pregunta es, ¿estás exaltando a Dios con eso? ¿Estás exaltando realmente a Dios con eso? ¿Tu actitud para con Dios es la correcta? ¿O te estás apoderando de la victoria del Señor y del botín del Señor? Fíjense que dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar. Ah, mire, lo importante. Debía haber purificación, aún de las cosas que se iban a traer para el Señor. Dice, perdón, esta es la ordenanza de la ley que Jehová. Ciertamente el oro y la plata y el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Hay que purificar el botín y se tienen que purificar ustedes antes de entrar a la presencia del Señor. Eso es lo que están diciendo. Versículo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Fíjese, principios, tiene que ser limpio. Tiene que haber pasado por un proceso de purificación lo que yo le voy a traer al Señor. Pero además de eso, tiene que ser como Dios lo ha mandado, como Dios lo está pidiendo. Esa tiene que ser la actitud suya y mía respecto de nuestras victorias. Se las presentamos al Señor de la manera que el Señor lo establece. El Señor instruyó cómo habrían de hacerlo. Fíjese que dice, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501. Así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal. Y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. No se trataba de, wow, mi victoria, mi dinero, yo soy esto se trata de mí. Dios es bueno porque pelea por mí y me da a mí la gloria y yo soy el dueño de la gloria. No, espera un ratito. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor, debe ser del Señor y se la damos al Señor. Pero además de esto, el botín es del Señor. La victoria es de Él, la gloria es de Él, el botín es de Él. Él les está haciendo partícipe a Israel de la mayor parte del botín. Y está diciendo cómo le darán, cómo van a darle a Dios. Y tú le preguntas a Dios respecto de lo que le vas a dar. Tú te pones de rodillas y le agradeces a Dios porque, por ejemplo, en un mes te ha ido bien en el trabajo. O tú eres de los que no, pues yo me saco la mugre, yo me parto el cuero trabajando. Esa es tu actitud. ¿Cuál es tu actitud para con Dios? Y perdóname que sea quizá ordinario al preguntártelo de esa manera, pero ¿cuál es tu actitud, hermano? ¿Cómo eres tú respecto de las victorias que Dios te da? No, pues este trabajo me ha costado porque es el sudor de mi frente. O tú eres agradecido con Dios. O tú entiendes, no, un ratito, porque soy hijo de Dios y por la gracia de Dios se me ha permitido ser hijo de Dios y se me ha dado esta victoria.
Y el Señor en su infinito amor me ha dado esto. Ah, y con lo que Él me ha dado, lo voy a glorificar. Voy a tomar parte de lo que Él me ha dado y lo voy a glorificar. Hay mucha gente que, no, yo no diezmo porque se lo roban los pastores. No, pero espera un ratito. ¿Te diste cuenta que la victoria es de Dios? Y que cuando vos le das a la iglesia, y no te estoy pidiendo plata, hermano, por favor, el anhelo de mi corazón es que de verdad el Señor ponga la actitud correcta en ti. No, no, yo no diezmo, yo cienmo, yo voy a dar más de los, pero no lo voy a dar a la iglesia, lo voy a repartir entre los pobres. Eso es una muy buena actitud, pero eso tiene que salir de lo tuyo. Lo que es de Dios es de Dios. Y tú necesitas darle al Señor la parte que a Él le corresponde. No es obligatorio, no tiene que ser ni con dolor, ni con tristeza, no, 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 tiene que ser con sinceridad y alegría de corazón. Nadie dé por necesidad ni con tristeza, dice la palabra, sino cada uno dé con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Hermano amado, importantísimo esto. Ellos traían un botín que era suculento, lo vas a ver de aquí a poquito. Pero la gloria era del Señor, y a quien primero se le da la gloria es a Él. Entonces, eso era lo que ese es el principio que está quedando enseñado para nosotros. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y lo darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675 ovejas. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Se dejó una porción para Dios, y además de eso se dejó un tributo para Dios. Ahora mire, dice, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dijo Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. ¡Wow! Mire esta gloriosa verdad. No murió una sola persona de los que fueron a hacer la guerra, porque la pelea fue Dios mismo en ellos. Hermano, ¿cómo no agradecer a Dios por cada cosa buena que nosotros tenemos como iglesia, si el Señor es quien nos las ha dado? ¿Cómo no agradecer a Dios que nuestro máximo botín es nuestra vida? Entonces, esta vida consagrémosela al Señor. Esta vida dediquémosla al Señor, vivámosla para el Señor. No, pastor, eso que usted pide es demasiado. A mí me gusta vivir mi vida, déjeme vivir mi vida. Ok, hazlo. Pero acuérdate que al cielo solo va lo que es de Dios. Acuérdate que el reino de los cielos es heredado solo por los que son de Dios. Y los que son de Dios viven en Dios, por Dios, para Dios y con Dios. Vinieron Moisés a los jefes de millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado de los hombres de guerra que están en nuestra razón, y no ha faltado uno solo. Versículo 50, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda a cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas. Ah, mire usted, traen una ofrenda. Corazones agradecidos. ¿Sabe lo que están diciendo? Oye, todo lo hizo Dios porque no ha muerto ni uno de nosotros. Mira, esta victoria nos la dio el Señor. Entonces, nosotros de lo que hemos recibido nosotros por la victoria obtenida, nosotros queremos dar una ofrenda. Y dieron ofrenda. Y no traían, había una ovejita media coja, esa la hemos traído. No, mire, hemos ofrecido a Jehová ofrenda, alhajas de oro, brazaletes, manillas,
anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová